Hermanos, buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a avanzar porque el tiempo apremia en esta mañana. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias esta mañana. Te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad, por lo que tú sigues haciendo, Padre, en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias por este día que tú nos permites estar aquí para buscar de ti a través de tu palabra, a través de poder congregarnos, Padre, como una familia en Cristo, el poder estar aquí con el deseo de seguir aprendiendo de tu palabra, a través de este estudio, a través de lo que tú ya has puesto en nuestro corazón, bendito Dios. Te damos las gracias por cada uno de mis hermanos, pidiéndote que seas tú, Padre, quien sea glorificado en esta mañana a través de este estudio, Padre. Te seguimos pidiendo, Padre, por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están en enfermedad, Padre, por aquellos que tal vez tienen el problema, Padre, de no saber que tienen un problema. Bendito Dios, te pedimos que tú sigas obrando en la vida de cada uno. Que tú nos pongas en el lugar preciso, en el momento correcto, Padre, para hablarle a alguien, Padre, de ti. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana, pidiéndote que seas tú quien nos dirija, que seas tú quien nos hable en esta mañana, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, tenemos un tema nuevo. No sé quién de ustedes haya oído alguna vez la palabra disciplina. Yo la oí algunas ocasiones en mi niñez. La disciplina es buena. La disciplina, dependiendo de qué tipo de disciplina hubo en nuestro hogar, en nuestra familia, muchos de nosotros somos lo que somos a través de esa disciplina. Ciertamente, tal vez en nuestro tiempo era un poquito, podríamos decir a lo mejor media drástica para algunos, para otros no tanto, pero la disciplina es buena. Un soldado sabe de disciplina. Un atleta sabe de disciplina. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué es la disciplina? La disciplina es la habilidad para esforzarse en forma permanente. En forma permanente. No es de vez en cuando, no es cuando queramos, no es cuando podamos, es permanente. Es esforzarse en forma permanente para mantener una línea de conducta y lograr un propósito en obediencia. Eso es lo que es la disciplina. No es cuando yo quiera o cuando yo pueda. Es algo que tiene que ser permanente en nuestra vida para lograr un propósito. Eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Los soldados y los atletas reconocen la importancia de la disciplina. Mire lo que nos dice aquí. Dice, los soldados reconocen el valor de la disciplina. Los atletas saben que sin disciplina nunca lograrán alcanzar sus metas. Esto también se aplica a la vida espiritual. Esto también se aplica a la vida espiritual. El crecimiento espiritual no se produce de una manera automática. No es de que yo al día de hoy me convertí o ayer o hace 30 años y mi crecimiento espiritual se va a dar automáticamente. No funciona así, hermanos. No funciona así. Crecemos en semejanza a Cristo a medida que nos disciplinamos para andar con obediencia a nuestro Señor. La Biblia identifica varias disciplinas que pueden llevar al creyente más cerca de Dios. Y la verdad es que muchas de ellas, tales como leer, estudiar, meditar en la palabra de Dios, compartir el evangelio, no pueden ser desarrolladas sin dedicar tiempo a la palabra de Dios.
Si no hay tiempo y dedicación, no hay crecimiento, hermanos. No hay crecimiento, simple y sencillamente es así. Estas son prácticas que se añaden a la obediencia, a la cercanía y el gozo. Al hacerlas parte de nuestra vida, llegamos a ser como Cristo y a estar cada vez más cerca de Él. La disciplina de la que queremos hablar esta mañana son disciplinas espirituales, hermanos. Todos hemos tenido una formación en disciplina de alguna manera. Pero en nuestra vida espiritual tiene que haber disciplinas para poder llegar a ser cada vez más como Cristo. De otra manera, seguiremos siendo cristianos, creyentes. Y la palabra nos dice que ¿hasta quién cree también? Hasta los demonios creen y tiemblan. Pero si no hay una disciplina, seguiremos creyendo. Seguiremos siendo cristianos. De domingo, de miércoles, de jueves, no sé. Queremos llegar a ser más como Cristo. Esa es la meta. Ese es el propósito de la disciplina del cristiano. ¿Podríamos nosotros mencionar algunas disciplinas espirituales? Algunas, no sé. Si hay por ahí alguien que me pueda decir algunas. Oración diaria, la Biblia, leerla. Hay tantas. La oración es esencial. La lectura de la palabra, pues no la lectura como si fuera cualquier libro que para perder el tiempo. Leer y profundizar en la palabra de Dios, aprender de ella, practicarla. La alabanza, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con Jesucristo, en un tiempo específico que hemos ya escogido para dárselo. Esas son algunas disciplinas que podemos practicar, disciplinas espirituales. Pero lo que queremos ver el día de hoy, esta mañana, es el beneficio de esas disciplinas. El beneficio, porque toda disciplina trae un beneficio. El atleta se disciplina por ¿cuál es el beneficio? Quiere ganar en las Olimpiadas. Quiere ganar la medalla de oro. El soldado, ¿cuál es el beneficio de su disciplina? Si vemos que eso hace una diferencia en una persona. El soldado se disciplina para obediencia, para hacer el trabajo que algunos no pueden hacer. Eso es disciplina. Es un esfuerzo, es un sacrificio. Dice, en el camino a dominar bien una carrera profesional, la persona tiene que pasar por un periodo de aprendizaje y tener experiencia antes de poder asumir una posición elevada. Eso es lo que hace la disciplina. En una persona que está buscando obtener una carrera profesional, tiene que esforzarse, tiene que aprender, tiene que pasar un periodo, un tiempo de aprendizaje para en algún momento tomar una posición que alguien que no se disciplinó en eso no va a poder alcanzar. Esto se cumple en muchos oficios, con hombres y mujeres que buscan crecer, algunos como plomeros, algunos como doctores en medicina, algunos como abogados, algunos como cocineros, algunos como carpinteros, pero todo, en realidad, cada persona tiene un enfoque. Lo hacen porque no se conforman con un rango menor. La persona que se prepara y se disciplina es porque quiere estar en un nivel más alto, tal vez de conocimiento,
tal vez de posición económica, tal vez de otras cosas que hay en su mente. Pero la persona se disciplina y se prepara para tener un mejor lugar. Eso se ve también en la vida cristiana, pero con una distinción esencial. Dice, en las empresas el entrenamiento pasa de la mente a las manos de uno. Y pasa de la mente y de las manos de uno a otro, que es el que está aprendiendo. Pero las disciplinas espirituales nos conectan directamente con Jesucristo. Las disciplinas en el ramo laboral pasan de una persona a otra. Y seguimos preparando a las nuevas generaciones a través de enseñarles un oficio, una carrera. Pero las disciplinas espirituales nos llevan a algo más allá, a conectarnos con Jesucristo directamente. Y como esto es así, no solo crecemos en el conocimiento y la sabiduría, los que practican las disciplinas espirituales descubren el gran beneficio de la santidad por convivir con el Señor. El gran beneficio de la santidad. Eso es a lo que nos va a conducir el tener disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. Pero como leímos hace algún momento, la disciplina conlleva un esfuerzo permanente. Un esfuerzo constante, día a día. No de vez en cuando, no cuando se pueda, no cuando quiera, no cuando me sienta bien o cuando esté alegre, sino continuo, permanente, sin importar la situación en que estemos ese día, ese momento. Entonces, vamos a entrar al tema en el libro en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3. Amén. 1 al 3, si le da lectura, ¿no? Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo autorizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Aquí el apóstol Pablo está alertando a Timoteo de los tiempos postreros, de los tiempos de la apostasía, de los tiempos a futuro. Y no quiero decir que en el tiempo de Pablo no haya sucedido esto. La falsa doctrina. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué es eso? Apostatarán. ¿Qué es apostatar? ¿Qué es la apostasía? Renunciar a su fe. Renunciar e ir en contra de lo establecido por Dios. En otras palabras, ir conforme a su voluntad, ir conforme a lo que ellos creen que es bueno. La apostasía es renunciar a tu fe,
es suplantar la palabra de Dios por una doctrina creada por el hombre. Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Será, hermanos, que estamos en esos tiempos postreros? En esos tiempos postreros de los que nos habla Pablo hace cerca de 2000 años. Si vemos en Gálatas, ya había, en el tiempo de Pablo ya había algunas situaciones de eso. Había falsa doctrina. Había aquellos que querían engañar al pueblo de Dios. Y aquí no lo dice. ¿De qué forma? Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Yo no sé, pero estas como que son palabras del domingo. Cauterizar, ¿qué es eso? ¿Alguna vez usted había escuchado esa palabra? Cauterizar es quemar, ¿no? Es quemar, es estampar un sello con lumbre. Sí, ya han visto cómo sellan los animales, ¿verdad? Eso es cauterizar. Pero dice que tienen cauterizada la conciencia. O sea que ya está quemada, que ya no hay cómo renovarla. En otras palabras, que está totalmente perdida su conciencia. Cauterizar es quemar o es destruir. No puede ser reparado. No puede ser renovado. Pablo está alertando a Timoteo de estos tiempos peligrosos y difíciles para la iglesia. En un futuro que estamos viendo. En un futuro que ha llegado. Tal vez estamos en ese futuro, hermanos. Pero Pablo tiene la seguridad de que la falsa doctrina siempre se ha infiltrado en la iglesia. Quiero invitar a alguien que vaya a Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, para ver qué nos dice la palabra de... Estamos hablando del tiempo de Pablo. Dice así, hermanos. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia de Galacia. Que ya desde ese tiempo había algunos que querían o que estaban tratando de desviar a la iglesia de Cristo, de sacarlos del evangelio verdadero, de las cosas que ya habían sido anunciadas. Y dice, si alguno de nosotros, o hasta un ángel te dice que hay un evangelio nuevo, diferente, dice, no que lo haya. Eso es anatema. Pablo tenía la seguridad de que la falsa doctrina siempre seguirá siendo infiltrada dentro de la iglesia. Y entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos?
del beneficio de tener disciplinas espirituales, del beneficio de nosotros poder indagar, poder profundizar en las palabras de Dios, de tener un buen fundamento para no ser engañados. Cuando habla aquí de cauterizar, esto no quiere decir simplemente de alguien que tenga una opinión diferente, sino está hablando de alguien que ya totalmente su conciencia está perdida, destruida, acabada, y que ahora nos quiere llevar a nosotros al mismo lugar, a la misma situación. Verso 3 nos dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿A qué se refiere Pablo con esto? ¿Acaso la palabra de Dios nos dice que no haya casamiento? ¿Es la ordenanza de Dios que no nos casemos, que no haya relaciones entre hombres y mujeres? La palabra lo dice, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces vemos que sí hay personas que van a querernos traer una doctrina diferente. En este tiempo no vamos a hablar de no casamiento, pero hablamos de otras cosas. De un casamiento que no es aceptable para Dios. Y que todo el mundo lo está aceptando el día de hoy. Por todos lados lo vemos. En cada día países diferentes lo siguen aceptando como algo normal. ¿Y qué hay de los alimentos? También era parte de su doctrina. Que no podríamos, algunas cosas, oye, eso está mal. No debes de comer esto, lo otro. Y no, Jesucristo mismo no lo dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice que es lo que contamina al hombre? Lo que sale, no, ¿Lo que entra o lo que sale? ¿Ah? Pero había gente que con su falsa doctrina quería que la gente, que los creyentes tuvieran una perspectiva diferente. Sí, el Antiguo Testamento nos habla de todo eso. Sí, estos animales no los comerás, esto no es bueno para ti. Pero Jesucristo vino a concluir ese pacto que nosotros no pudimos. Vino a darnos un nuevo pacto, un pacto de gracia, que a donde ahora ese pacto se cumple solamente a través de Él. Solamente a través de Jesucristo. Pero habrá aquellos que quieran engañarnos. Y cuidado, porque nos quieren engañar a través de la misma palabra. Es por eso que es importante que tengamos disciplinas, hermanos. Disciplinas como creyentes, como cristianos, en las cosas de Dios. ¿Cómo pueden las disciplinas espirituales ayudarnos a discernir en la verdad? ¿Cree que pueda el estudio de la palabra ayudarnos? ¿Qué pasa cuando no estudiamos la palabra? Cualquier persona que venga y nos diga algo, se lo vamos a creer. Porque no tenemos disciplina, porque no hemos profundizado en las cosas de Dios. Porque no nos hemos esforzado, porque eso es lo que es disciplina. Hacer un tiempo dedicado para Dios día a día. Primera de Timoteo 4, verso 4 al 7.
porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Aquí Pablo continúa presentando una defensa práctica para mantenernos firmes en la verdad. Para mantenernos firmes en la verdad. Primero hace una aclaración, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. En Génesis 1:31 vemos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo es bueno, sigue siendo bueno. La diferencia es qué hacemos con lo que Dios hizo. No es que en sí sea malo lo que Dios hizo, es bueno lo que Dios hizo. Lo que hace diferencia es cómo lo usamos, lo que Dios ha hecho. ¿Qué hacemos con ello? La creación de Dios es perfecta, así como lo es su palabra. Su palabra es perfecta. Es por eso que es una de las disciplinas que tenemos que tener, que es la lectura de la palabra, la profundización en ella, para seguir aprendiendo cada día. Para el cristiano, dice, por la palabra de Dios y por la oración, todo es santificado. A través de la palabra y a través de la oración. Para el cristiano, todo es santificado. Porque cuando nosotros profundizamos en las cosas de Dios, en primera ya no tenemos excusa. Ya no tenemos excusa para decir, bueno, pues volví a fallar. Ya tenemos conocimiento. Ya tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y dice que también a través de la oración. Otra disciplina que es importante y esencial para el creyente. La oración. Es por eso que la palabra de Dios nos sigue diciendo que oremos, que oremos, que oremos y que lo hagamos sin cesar. Verso 5 nos dice, porque la palabra de Dios, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todo es santificado porque se cumple en Cristo. Porque al nosotros tener disciplinas espirituales estamos buscando una relación personal con Jesucristo. Estamos buscando tener esa relación continua donde ahora todo depende de Él y no de nosotros. Porque dice que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo quedó atrás, hermanos. He aquí, todas son hechas nuevas, todo se cumple en Jesucristo. Pero es a través de nuestra relación personal. Si en realidad estamos siendo disciplinados. Pablo nos habla en el verso 6 de la responsabilidad de enseñar la buena doctrina. Es lo que le está diciendo a Timoteo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo.
si esto enseñas a los hermanos. Tienes que enseñar una buena doctrina, tienes que profundizar en las cosas de Dios y enseñar en realidad lo que la palabra es. Y serás entonces un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En otras palabras, de lo que has sido ejemplo, de lo que sigues siendo ejemplo a través de la disciplina. Por último, en este verso 7, es parte nada más del verso 7, Pablo hace una amonestación. ¿Y qué es lo que es la disciplina, hermanos? ¿Qué es lo que es la disciplina? Cuando éramos niños, ¿por qué nos disciplinaban? Porque habíamos fallado. Porque habíamos fallado en algo. Porque las reglas que nos habían impuesto no se habían cumplido. Y aquí Pablo hace una amonestación a Timoteo, dice, desecha las fábulas, desecha todas aquellas cosas que alguien más te quiere implantar, que alguien más te quiere que tú agarres. Todas esas falsas enseñanzas, todas esas falsas doctrinas, dice, deséchalas. Apártate de ellas. Timoteo necesitaba ser un estudiante constante de la palabra, inspirada de Dios. También necesitaba exponer las doctrinas sanas que la Biblia revela. Era algo necesario. Es algo que sigue siendo necesario. Compartir la sana doctrina. Aquí al llamar las fábulas profanas y de viejas, Pablo desacredita a cualquier enseñanza que no tenga su base en la palabra de Dios. Cualquier doctrina que no tenga un fundamento en las cosas, en la palabra de Dios, debe de quedar fuera, desechada, apartada. Vamos a continuar ahí en el verso 7, la segunda parte del verso 7 al 10. Dice, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen. Para Pablo, la defensa contra las fábulas y los cuentos de viejas no era algo ligero. Tales doctrinas de demonios ponían en duda la verdad del Evangelio y tenían que ser derrocadas. Para esto, el siervo de Dios necesitaba estar preparado tanto en su manera de pensar como en su manera de hacer. Preparación. Y es de lo que hablamos, que es la disciplina. Es una preparación continua. Es un sacrificio continuo. ¿Verdad? Porque necesitamos ser sinceros, hermanos. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo sacar este libro todos los días? Para leerlo, para profundizar en él. La palabra de Dios. Debe de ser constante.
debe de ser continuo. Aquí Pablo le dice a Timoteo que no debe de tomar esto a la ligera. Dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate para algo bueno. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No deje de hacer ejercicio. Es bueno para la salud. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es que no podemos comparar el tiempo que muchas personas ocupan para irse al gimnasio, para ejercitar su cuerpo, para verse mejor, para ser más fuerte en las cosas de este mundo. Sino que tenemos que ejercitarnos en otras cosas que son mejores, como es la piedad, porque es buena y es provechosa. Dice, pero la piedad para todo aprovecha. Para todo. Dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es provechosa para el tiempo que vamos a estar aquí, hermanos. Para el tiempo que Dios nos lo permita. Y para el tiempo que vamos a pasar con Él. Para eso es provechosa la piedad. Algo que aquí el apóstol Pablo nos anima, nos invita a que practiquemos y que nos ejercitemos en ella. Que en realidad dediquemos tiempo, esfuerzo a la piedad. Ejercítate en algo duradero, no algo. Dígame usted conoce a una persona que ha ido al gimnasio toda su vida y que ahora tiene 70 años. ¿Cómo se ve? Y tal vez con algunos músculos por ahí, pero con los cueros colgando por todos lados. Esa es la realidad. Es algo que se va a acabar en algún momento. Es algo que no va a durar para toda la vida. Que es algo temporal. Pero este llamado no es solo para Timoteo. Este llamado no es solo para algunos, o los pastores, o los diáconos. Este llamado es para todos. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Digna de ser recibida por todos. Pablo está animando a que la congregación completa, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, se ejercite en la piedad, se ejercite en disciplina, en buscar de Dios, en seguir buscando de Dios día a día. Dice verso 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Disciplina, hermanos, no es algo sencillo. Para algunos es más difícil que para otros. Pero aquí mismo nos lo aclara el apóstol Pablo, que es con sufrimiento, que es con esfuerzo, que vamos a pasar por situaciones difíciles a causa de que estamos buscando ser disciplinados por Dios y para Dios. Eso es lo que nos dice en el verso 10, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, porque seguimos confiando en Él, aunque venga lo que venga, aunque el día de hoy no me sienta bien, aunque el día de hoy yo esté cansado, aunque el día de hoy no tenga ganas. Sígase disciplinando y buscando de Dios. ¿Qué disciplinas espirituales
vas a comenzar el día de hoy? Esa es la pregunta. ¿Qué disciplinas espirituales? Practica las disciplinas espirituales a todo costo. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Estas son algunas: oración, estudio de la Biblia y lectura, memorización de las Escrituras, pasar un tiempo a solas con Dios, tener compañerismo con otros cristianos, testificar del Evangelio al mundo, ministrar a otras personas, mostrar el fruto del Espíritu, entre otras cosas. Esas son algunas disciplinas espirituales que nosotros podemos ejercer, que nosotros podemos buscar, que nosotros podemos dedicar tiempo para seguir buscando de Dios, para seguir buscar estar cada vez más cerca de Él, para seguir cada vez buscar ser cada día más como Cristo. Eso es a lo que nos llevan las disciplinas espirituales. Para terminar, hermanos, ciertas plantas no se pueden identificar muy bien cuando son pequeñas, pero cuando crecen y echan flor, se pueden identificar claramente. Algo similar ocurre en la vida cristiana. Las disciplinas espirituales llegan a ilustrar con claridad lo que es nuestra vida en Cristo. Es a través de la disciplina que nosotros podemos vernos cada vez más como Cristo. Hermanos, los animo a que busquemos un tiempo para disciplinarnos en las cosas de Dios. Que Dios me los bendiga.